Bueno, señores, miren, el senador Iván Silva, por la Romana, presentó ante el Tribunal Constitucional lo que se llama una solicitud de pronto despacho. Eso pasa con el Tribunal Constitucional, engaveta un expediente. Y esa solicitud se debe precisamente a una acción que nosotros, Ciudadanos contra la Corrupción, presentamos el 7 de marzo del año 2023 para que se declararan inconstitucionales todos los impuestos excesivos que tienen los combustibles, que se le fijaron después de la ley 112-00, o sea, en el año 2000. Después de eso, se le cargaron 3 veces impuestos que no eran necesarios en realidad, y eso fue lo que nosotros atacamos. Las 2 primeras veces se le cargaron los impuestos porque nosotros firmamos el acuerdo del DR-CAFTA, que exoneraba de aranceles aduanales, eso es prácticamente lo mismo que impuestos para aduana, de todos los productos de los países que firmaron ese acuerdo, entre ellos Estados Unidos. Por eso que usted ve que los precios de los productos norteamericanos, los vehículos, bajaron. Bueno, Leonel Fernández entendió que él no iba a perder ese dinero, ese ingreso, y promulga una ley de compensación fiscal. Léase que lo que nosotros como pueblo, el beneficio que nos dieron al firmar ese tratado de abaratarnos los aranceles aduanales o los impuestos aduanales, nos lo cargaron en otros productos. Pero no conforme con eso, como él no podía subirlo todo drásticamente de golpe, al año subsiguiente promulga otra ley de compensación fiscal y lo aumenta aún más. El tercer aumento fue lo que nosotros conocimos como el paquetazo fiscal, que fue producto del déficit fiscal que se dejó de 187.000 millones a la salida del mismo Leonel Fernández. Fue la reforma fiscal que fue objeto de múltiples protestas por parte del pueblo dominicano, que se dio en el año 2013. Esa solita, por tabla, no por ciento, cargó, para que tengan una idea, el galón de gasolina premium con 62 pesos, aparte de lo que ya le habían subido por porcentaje, de un solo fuetazo. Nosotros le pedimos al Tribunal Constitucional que anulara todo eso. Estamos hablando de que le bajaría la gasolina 100 y pico de pesos si el Tribunal Constitucional hiciera su trabajo. La acción se encuentra ahí desde marzo y la tienen engavetada. El senador, que tiene conocimiento de la acción, ahora le pide al Tribunal Constitucional que acabe de fallar eso, porque lo tienen engavetado precisamente para no beneficiarnos a nosotros, el pueblo dominicano. Y yo entiendo que si el Tribunal Constitucional, o si tuviéramos Tribunal Constitucional, hace rato que nosotros los dominicanos nos estuviéramos ahorrando por lo menos 100 pesos por cada galón de gasolina en la República Dominicana, lo que traería como consecuencia que todos los productos que nosotros compramos, la canasta básica, etcétera, etcétera, bajaría de precio inmediatamente. Roberto, ¿y por qué tú entiendes que nosotros cargamos con esa carga, valga la redundancia, impositiva? Si, según lo que tú planteas, y más abogados he escuchado que dicen que es inconstitucional el monto tan alto de impuestos que hay, porque tú sabes que los combustibles tienen una fórmula para calcularse. Tú 112, tienes, por ejemplo, los márgenes de comercialización, que es lo que se le paga a los detallistas, a los distribuidores, a los transportistas. Tú tienes también el precio de paridad de importación, que es lo que vale cuando ya está aquí, cuando la traen, pero a eso se le suma los impuestos. Entonces, pero los impuestos son casi lo mismo que todos los otros, o sea, se duplica prácticamente el precio. Sí, porque a nivel comercial también hay un manejo. Por eso es que tú ves, por ejemplo, que cada vez que se le pregunta al ministro de Industria y Comercio de turno que por qué el precio de los combustibles no baja, si el petróleo bajó, no te dan una respuesta. Porque hay un manejo en ambos. Rusia y Ucrania. Exacto. No. La guerra se va a prolongar hasta el año 2080 aquí en República Dominicana, cada vez que se pregunte por el precio de los combustibles. Porque hay un rejuego en los dos sitios. Nosotros atacamos la parte de los impuestos, porque como es una parte fija y está escrita, es más fácil de atacar que la fluctuación de mercado que ellos tienen por la parte comercial, si se quiere. Por eso iniciamos por ahí, pero obviamente habría que revisarlo todo, porque al final, si el precio va a depender del precio del barril de petróleo fuera, se supone que cuando sube debe de subirnos la parte comercial, pero cuando baja también tiene que bajarnos. Tú hablaste del Tribunal Constitucional. En ese mismo ámbito del tribunal,
Constitucional, estamos ahora en la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Y Karina creo que tiene algo bien importante que decirnos sobre ese mismo tema. La verdad es que esta evaluación, para todos los que le han dado seguimiento, aún a modo superficial, habrán percibido, cuanto menos, que se están planteando atenuantes sobre figuras ajenas a la Constitución, que debe de ser el parámetro por el cual se rija tal evaluación. De hecho, llama a preocupación, no por un tema de que pudiera manejarse el aspecto capcioso de las preguntas para que estos candidatos tengan la oportunidad de responder conforme al mandato constitucional. Eso se podría entender. Lo peligroso es cuando quienes evalúan están en una línea abierta y franca, induciendo las respuestas de quienes son evaluados. Y lo más peligroso aún, sobre elementos que son contrarios a la Constitución. No es posible siquiera sugerir una evaluación al Tribunal Constitucional al margen de la Constitución, pero ese es el escenario que se está presentando. Y esto lo traigo a colación también porque, a propósito de la entrevista que tuvimos hace un momento acerca del contrato, la renovación y todo lo que es el esquema legalizado de ciertas ilegalidades e inconstitucionalidades, esta no es la excepción. Me preocupa porque así se ha ido introduciendo una mentalidad que ya sabemos viene de una agenda de intereses ideológicos foráneos que se van colando incluso en escenarios como el de la evaluación a los tribunales del Constitucional. Me preocupa porque se habla de la eutanasia como un atenuante. Se presenta a través de otras jurisprudencias foráneas también, pero recuerden que la Constitución también es muy clara con respecto, desde el artículo 37 que establece el principio de la inviolabilidad de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, porque se prohíbe la pena de muerte, pero se van flexibilizando ciertas posturas. Es una especie de estrategia de sensibilizar para desensibilizar y traducir esto al comportamiento social, de validar aquello que atenta precisamente contra las personas. Traigo esto a colación, compañeros, porque viendo las estadísticas en Canadá, que se puede calificar hoy por hoy como el país insignia de la asistencia de muerte, sí. Eso es una realidad, sí. Y se está de alguna manera importando ese modelo porque es parte de la misma agenda ideológica que va permeando también en la República Dominicana con intereses completamente opuestos a las leyes dominicanas. Pero cuando usted ve que es una figura que está encargada, responsable de hacer cumplir las leyes, ese es el peligro. Y lo peor es que luego de ver estas evaluaciones que continúan el día de hoy hasta el viernes con algunos resultados entre comillas, pues la verdad es que no nos queda duda de que ya han tocado nuestra puerta. Ya esto no es una alerta, sino una alarma de que figuras que son inconstitucionales van permeando a golpe de referencias en jurisprudencias internacionales hasta ir diezmando los controles y pilares de la Constitución dominicana. Y es ese que se juega. Vemos como con la entrevista anterior también queda demostrado que se va armando una estructura ilegal evidentemente, pero con fachada de legalidad. Entonces, echa la ley, echa la trampa, sí, si el pueblo lo permite. O sea que es más fácil modificar el juez que modificar la Constitución. Por supuesto. Por eso te quería yo hablar. Se rumora, se dice por ahí que ya hay un candidato que va a presidir el Tribunal Constitucional. Y tú te referías a las agendas internacionales, en el plano internacional, pero también eso se puede enfocar a lo interno. Porque, por ejemplo, comienza en el segmento, aquí exactamente, y entra allá. En el segmento anterior hablábamos del contrato de Aerodón. El Tribunal Constitucional es la más alta corte, a donde uno va a apelar, a donde una gente que está alineado y está de acuerdo con esos mismos lineamientos partidarios. Porque hay dos formas de corrupción. Exacto. Esa que parte directamente de los intereses desde República Dominicana
para los grupos en República Dominicana, pero cuando yo me refiero a esa agenda de intereses foráneos que atentan abiertamente contra la Constitución Dominicana, me refiero a que también se arman nuevos mercados a expensas de lo que por derecho nos corresponde a los dominicanos, porque todo ser humano, y vamos a hablar de la Constitución Dominicana, todo dominicano tiene derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, está prohibida la pena de muerte. Pero ¿qué sucede? Que hay unos negocios de industrias que se van generando muy lucrativas a expensas de la dignidad del ser humano. Cínico cuanto menos, porque estas industrias se van instalando con la siguiente modalidad. Ejemplo concreto, mencioné Canadá. Rápidamente, las estadísticas van indicando que hay un incremento de muertes en Canadá, por ejemplo, en temas de depresión. Causa de muerte, depresión, no. Cuando vamos a investigando a fondo en esas estadísticas, vamos a ir viendo que la causa de muerte es el programa que, por sus siglas en inglés, MAID, indica que ellos murieron a causa de la muerte que le fue dada a través del Estado. No es lo mismo que una muerte por depresión. Puede que la depresión haya movilizado el acercarse a la institución, pero también sucede casos contrarios, como el de la ciudadana canadiense que fue diagnosticada hace unas semanas atrás, ese caso se supo, cáncer. ¿Y qué le dijeron a ella? En la línea que se supone que promueve un sistema de salud, inmediatamente la respuesta del sistema de salud fue ofrecerle la muerte asistida. ¿Qué hizo ella? Irse a Estados Unidos, se operó, está libre de cáncer y tiene vida. Entonces, cuando vamos viendo que esos intereses de la agenda foránea van permeando todo lo que da sentido a la sociedad misma, ya la corrupción pasaría a un segundo plano, porque cuando están destruyendo al ser humano, que es objeto, por ejemplo, de esos beneficios, ¿qué queda? Pero es que esos organismos manejan dinero, esos organismos proponen inversión. Esos organismos son lo que le abren la puerta a esas grandes compañías que hacen esa inversión, porque no te pierdas. Ese tipo de salvamento, si se quiere, deja dinero. Uno de los mayores negocios es precisamente el rescate social, la reconstrucción de países, etcétera, etcétera, porque al final, ¿quién es que construye? Son empresas privadas. Pero también el Estado busca eximirse de su carga, claro. Porque, por ejemplo, el sistema de salud representa una carga por el manejo que han tenido programas como ese, presentan a la persona que debe de ser beneficiada de esos programas, porque ¿qué establece la Constitución? La protección de todo ser humano, especialmente de los más vulnerables. Entonces aquí se alterna y se altera el programa de que los más vulnerables deben ser eliminados. Entonces, cuando tenemos una mentalidad eugenésica que se está permeando a través de las legislaciones, contrario a lo que es el sentido de la Constitución, que es la ley sobre toda ley, entonces tenemos ya una alarma puesta. Se hacen negocios, nichos de mercado con la muerte, cuando tienen que proteger la vida, incluso del más vulnerable por encima. Pero esas son las que están llamadas a ser eliminadas a través de programas como esos, que ya a través de la evaluación de los jueces del Tribunal Constitucional vimos que está permeando en esa mentalidad.